Filipenses capítulo 1, vamos a continuar. Dispensen si siempre hago un repaso, pero lo hago a favor de los saltarines, de los que no son constantes, de los que vienen un domingo sí, tres no, tres sí, dos no. Hay algunos que solo vienen dos veces al año. Vienen en Navidad y en Semana Santa cuando se acuerdan, ¿verdad? Como los que se acuerdan de Dios solamente cuando los bautizan, cuando se casan y cuando los llevan al entierro. ¿Verdad? No, el Señor es Señor del tiempo y de las edades y debemos de estar, ahora más que nunca, tenemos que estar más cerca del Señor. No crea que las cosas van a mejorar en el mundo, las cosas van de mal en peor y no se asuste, y no solo aquí, en todo el mundo. Amén. Recomponiéndose el mundo, preparando el escenario para la pronta venida, gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá en poder y gloria a establecer su reino de justicia, de paz y de santidad sobre la tierra. Así pues que repaso rapidito. Hemos estado estudiando la carta a los filipenses para provecho y beneficio de nuestras vidas, verso por verso, y para favorecer también el crecimiento y la consolidación espiritual de esta comunidad local de creyentes. El gran tema de la carta a los filipenses, consejos para la vida y para la iglesia. Estudiamos la primera sección, capítulo 1, versos del 1 al 11, donde la titulamos Amor y preocupación personal que la distancia no puede destruir. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel, ya habían pasado alrededor de 10 años y un poco más desde la fundación de la iglesia de Filipos, pero ese amor y esa preocupación se mantenían calientitas, latentes, actualizadas, a pesar de las dificultades de medios de transportación y de otros tipos de comunicaciones propias de aquel medio. Su amor y su preocupación personal por esta iglesia estaba fresca. Y eso se deja ver en el saludo, en los versos 1 y 2. Un saludo muy cálido a esta iglesia. Y después de hacer ese saludo, el apóstol Pablo introduce una nota de alabanza donde agradece a Dios y expresa su preocupación por la iglesia de Filipos en los versos 3 al 11 en 5 aspectos. Lo hace en oración, lo hace también por la comunión y participación obtenida con ellos en el evangelio. También lo hace ahí en seguridad, lo hace también ahí en amor, lo hace en petición específica. Él finaliza esa sección en el verso 11 elevando a Dios una oración de una manera consciente, pidiendo tres cosas por ellos. Que el amor de Dios abunde en sobremanera en sus corazones, con miras a saber escoger lo mejor. Y lo mejor que se puede escoger en la vida de un creyente es la que sigue, vivir de una manera sincera e irreprensible para el día del Señor Jesucristo. Y la tercera, el tercer aspecto que pide por esta iglesia, que sean creyentes productivos, no de bienes materiales, sino de obras que glorifiquen a Dios. Luego entramos hace unas semanas, diría un par de meses, a la segunda sección, que va de los versos 12 al 26, que titulamos esa sección como compromiso cristiano que las circunstancias no controlan. ¿Por qué razón va ese título? Esto va en los versos 12 al 26. Porque el apóstol Pablo está escribiendo esta carta desde la prisión. El apóstol Pablo había sido embarcado desde Cesarea en la costa mediterránea, tierra de Israel, en un barco granero que hizo varios transbordos hasta llegar a su destino final, que era Roma. Porque él había apelado a César, sabía que en Palestina no le iban a hacer un acto justo y por orden de Dios, por voluntad de Dios, apela a César y va a Roma y él está escribiendo esta carta desde ahí. Ese fue el primer cautiverio del apóstol Pablo, que fue benévolo porque fue casa por cárcel. 2 años estuvo preso en una casa rentada por él para poder ahí pasar ese periodo de confinamiento. Luego, eso fue más o menos en el año 60 al 62, fueron 2 años, del 66 al 67, después de salir de ese confinamiento de casa por cárcel, él estuvo libre un poco de tiempo y luego fue recapturado.
Nada más que el segundo confinamiento del apóstol Pablo, que dura de aproximadamente 18 meses a 24 meses, casi los 2 años, ya no fue en una casa por cárcel. Ese segundo confinamiento fue en la prisión mamertina, que se le llamaba en Roma, o la prisión tuliana, que estaba cerca o en las inmediaciones del Foro Romano. Esa prisión tenía 2 niveles. A él lo confinaron en el nivel inferior, en una celda húmeda, oscura. Se supone que por esa celda o cerca de ella pasaba parte de las aguas negras de la ciudad de Roma. El apóstol Pablo estuvo en esa condición. Desde ese segundo confinamiento, él escribe la segunda carta a Timoteo. En los versos, el capítulo 4, vamos ahí, solamente quiero ubicarlos. Segundo de Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8. Mire lo que escribe desde la prisión mamertina, desde aquella cárcel, desde aquella celda que para entrar a ella se accedía por medio de un agujero, no había otra manera, una cárcel húmeda, oscura. Y escribe esto a Timoteo. Mire qué tremendo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Saliendo de la prisión mamertina a los 24 meses, 18, 24 meses, no hay seguridad en cuanto al término de tiempo, él sufrió ya la pena por decapitación por parte de Nerón. Poco tiempo después, Nerón se suicidó también. ¿Qué hizo el apóstol Pablo entre esos dos confinamientos, entre casa por cárcel y luego la prisión mamertina? Se supone, no hay datos exactos, que hizo un cuarto viaje misionero que no aparece detallado en el libro de Hechos, porque el libro de Hechos Lucas lo termina antes que termine su primer encarcelamiento. Por lo tanto, no hay detalles de ese viaje. Pero si usted lee la carta de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, va a encontrar ahí 8 lugares nombrados, que probablemente fueron los lugares que el apóstol Pablo visitó en ese lapso de tiempo entre su primer confinamiento y el segundo. Algunos asumen que el apóstol Pablo viajó a España, cuál era su deseo, pero en realidad hay más tradición sobre eso que datos arqueológicos que lo puedan apoyar y datos históricos. Más es el nombramiento de esos 8 lugares que probablemente él visitó con un cuarto viaje misionero que estaban ubicados en esa sección del Asia Menor en la parte oriental. Hablo de estos datos, hermanos, porque es necesario que nos ubiquemos, ¿verdad? En los aspectos históricos. Yo pienso que, y por lo menos en la iglesia, somos partidarios de una interpretación histórica, bíblica y literal, ambiental de la palabra de Dios. No creemos en aislar textos e interpretar textos de manera antojadiza, de una manera tal que la Biblia termine diciendo lo que usted quiere oír y no realmente lo que la Biblia está diciendo, cuál es el mensaje de Dios. Bien, regreso. Segunda sección del capítulo 1, versos 12 al 26. Compromiso cristiano que las circunstancias no controlan. ¿Por qué ese título? Porque el apóstol Pablo, repito, está escribiendo desde la prisión. Y la prisión no era un impedimento para disminuir su compromiso. Muchas veces nosotros, hermanos, pasamos una enfermedad, una dificultad, una crisis económica, una crisis existencial, una crisis legal y dejamos de venir a la iglesia. Dejamos de hablar de Cristo, nos invade la tristeza, la oscuridad, nos vamos a la esquina a sufrir como un perro bien educado y que nadie nos moleste. Al contrario, dice el apóstol Pablo, mi compromiso cristiano no lo está controlando la prisión. Y eso que yo quiero que ustedes lo entiendan. Es así que el apóstol Pablo inicia esta sección, leamos el verso 12, de una manera algo abrupta, directa. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio.
El apóstol Pablo está enfatizando aquí su deseo de lo que los hermanos de Filipos sepan lo que les tiene que decir, qué hay en su corazón en medio de la prisión. Y las cosas que me han sucedido, es decir, quiero que ustedes sepan respecto a mí o en cuanto a mí. El apóstol Pablo no da más detalles acerca de sus circunstancias, pero el apóstol Pablo no consideraba en ninguna manera que las cosas que él estaba viviendo hasta ese momento fueran un suceso común, que la mano de Dios estaba metida en medio. Él estaba seguro, convencido de eso, que no había llegado a la cárcel por casualidad. La mano de Dios le había guiado hasta ahí con un propósito determinado. Esa es una convicción firme que él tenía en cuanto a eso. Muchas veces, hermanos, Dios permite que nosotros entremos a callejones sin salida, a sendas desconocidas, tenebrosas, oscuras. Pero el hecho de saber que el Señor está ahí nos hace transitar por todas esas sendas con sumo gozo. Y dice el verso 12, todas estas cosas que me han sucedido desde que salí de Cesarea en la costa de Judea, todas las travesías, los transbordos de los barcos graneros en los cuales yo iba, acompañado por Aristarco y Lucas, mis compañeros de milicia, hasta que me alojaron en esta casa alquilada, logramos encontrar una casa más o menos adecuada en un barrio más o menos barato. Todas las cosas que me han acontecido han servido ¿qué? Para el progreso del evangelio. Ese término progreso puede traducirse de dos formas, provecho o aprovechamiento. O también, como lo decían los epicúreos, los filósofos epicúreos griegos, definían el término progreso como el caminar, el ascenso, el progreso hacia la sabiduría. Esa palabra, hermano, viene de otra palabra que literalmente significa cortar delante de alguien, lo cual nos describe a un ejército que va avanzando. Va una cuadrilla de taladores con hacha y machete y todo tipo de herramientas, despejando el camino de manera tal que el ejército pueda pasar con seguridad. El apóstol Pablo nos dice ahí que todas las cosas que le han acontecido a él, todas las circunstancias que le han tocado vivir, desde que lo agarraron en el templo, acusándolo falsamente de haber metido gentiles al templo, su encarcelamiento en la fortaleza Antonia, atrás del templo, luego lo remiten a Cesarea y Cesarea a Roma y todo lo que sucedió ahí. Todo ha servido para el progreso del evangelio. A fin de que pase el ejército de los soldados de Cristo con valor predicando el evangelio, aunque yo esté en la cárcel. Dios ha tenido centenares de predicadores, miles, pioneros a través de los siglos, que han predicado el evangelio en circunstancias muy difíciles, persecuciones, hambres, enfermedad, soledad, desprecio, prisión, muerte, pero todo eso ha servido para el progreso del evangelio. El Señor nunca le prometió a su iglesia un lecho de rosas. Tú vas a una iglesia donde te dicen pacta y Dios te va a prosperar. Saque esa palabra de su boca porque no hay pactos que valgan. Solo hay 3 pactos eternos que Dios hizo con el pueblo de Dios. El pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con David y el nuevo pacto que está pendiente de cumplimiento. El Señor nos dijo, más bien, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes no están eximidos de pasar dificultades. Sus parientes se les van a morir y van a sufrir cuando se les mueran. Se van a enfermar, muchos de ustedes con enfermedades terminales, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eso sí está como en el banco, en San Juan 16:33, para que lo lean en casa. El progreso del evangelio es detallado por el apóstol Pablo en los versos 13 y 14, capítulo 1, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones,
se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios. El encarcelamiento del apóstol Pablo nunca fue un obstáculo para la predicación del evangelio, más bien lo incentivó, más bien lo promovió. Es así como el cautivo, el apóstol Pablo, se convierte en cautivador de almas. Y el prisionero se convierte en predicador. El apóstol Pablo estaba preso, ya lo sabemos, ahí estamos ubicados. Pero su labor misionera no se detuvo. Nos dice el verso 13 y 14 que recién leí, que más bien se promovió el evangelio por sus propias acciones desde la cárcel, desde el pretorio y también por las acciones de otros. Ese término progreso, donde él dice que es la consecuencia de su encarcelamiento, el progreso del evangelio, viene del griego procope, que literalmente significa cortar avanzando, es una acción dinámica en la dirección correcta. De donde viene el verbo procoptein, que literalmente significa un ejército que va derribando todos los obstáculos hasta llegar a la meta. El encarcelamiento del apóstol Pablo no fue un impedimento para detener la predicación del evangelio. Más bien fue un incentivo para avanzar. El apóstol Pablo sabía, lo repito, que en Palestina, después de su encarcelamiento, estuvo frente a tres grandotes ahí en Cesarea. En primer lugar estuvo frente a Félix, ¿lo recuerdan? Después frente a Agripa y Berenice, que fueron por una temporada, lo examinaron y no encontraron nada digno de muerte en él, de lo que lo acusaban los líderes judíos. Y por último en las manos de Festo. Festo escuchó de buena gana la predicación del evangelio y le dijo a Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Pero lo hacía traer a cada rato para ver si Pablo le entregaba algo para soltarlo, porque sabía que no habían causales de delito en él. Pero como el apóstol Pablo había apelado a César, el mismo Festo dijo, si este en realidad está para soltarlo, si este no ha cometido ningún delito, pero como apeló a César, escribió una carta de remisión, se le entrega al tribuno Julio y lo meten en la embarcación. Julio en realidad fue una persona que Dios utilizó en la vida del apóstol Pablo, lo trató con mucha misericordia. En realidad el cargamento de ese barco, hermanos, en el cual iba el apóstol Pablo, todos eran delincuentes, todos eran presos que iban para Roma, remitidos. Y le dio esas libertades de que Aristarco y Lucas, que acompañaban a Pablo en su viaje, lo pudieran atender. También en los lugares de transbordo, porque no iban en el mismo barco, era como estar haciendo abordaje en avión, ¿verdad? Y ahí pues habían cristianos, se había regado la bomba que el apóstol Pablo iba en ese barco, pues le permitían que lo atendieran, le dio libertades. El único momento donde Julio no atiende al apóstol Pablo es en el naufragio, porque le daba más razón al patrón de la nave que a lo que decía el apóstol Pablo. Al final le tuvo que dar la razón porque todo lo que Dios le había mostrado al apóstol Pablo en relación con el naufragio se cumplió al pie de la letra. Y él lo tuvo que reconocer. Y llegan a Roma. Cuando llegan a Roma, Lucas se queda con él hasta el momento en que le encuentran la casa que le sirve por cárcel. Pero Aristarco no quiso seguir el asunto y se regresa. Y lo entrega a Julio al capitán de la guardia. La guardia pretoriana. Aquí sí ya lo estoy conectando, ¿verdad? No sé si me van siguiendo. El praetorium. ¿Qué era el pretorio? Pueden haber varios significados en cuanto a esto. Todos los que rodeaban al apóstol Pablo sabían que el apóstol Pablo no era ningún delincuente. Él estaba preso por causa de la predicación de Cristo y del Evangelio. El pretorio, hermanos, podía designarse a la tienda de campaña en el campo de batalla, donde estaba la plana mayor del ejército romano, su comandante, haciendo todos los planes de guerra y despachando órdenes para el combate.
Pero también se podía designar el pretorio a la morada o al palacio del emperador. También podía ser designado como pretorio la casa de un ricachón, de un hacendado poderoso. Ese era un pretorio también. Pero como el apóstol Pablo estuvo preso 2 años en una casa rentada, ninguno de estos significados califica, solo uno. Aquel grupo de soldados que conformaban la Guardia Imperial, ese era el pretorio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, se han dado a conocer, se han divulgado. ¿Dónde? En todo el que pretorio. La Guardia Pretoriana fue fundada por el emperador Augusto, originalmente con 10 legiones, 1000 hombres cada una, todo un ejército, y los dispersó por toda la península itálica. Luego Tiberio los trae de esos lugares de dispersión y los concentra en Roma y les concede una construcción especial fortificada solamente para la Guardia Pretoriana. Luego otro emperador, voy a tratar de recordarme el nombre. Bueno, pero le voy a escribir qué hizo él. Pasa de 10 legiones a 16, la Guardia Pretoriana. Define la edad de servicio de 12, el término de servicio de 12 a 16 años. Cuando alcanzaban la edad tope, los licenciaba, les daba un extipendio de por vida y se les concedía la ciudadanía romana, especialmente a los que no eran originarios de Italia. En realidad, al final, ya cuando el apóstol Pablo está preso en Roma, la Guardia Pretoriana se había conformado en la guardia personal del emperador. Y se habían convertido en un gran dolor de cabeza porque estaban concentrados en Roma. Cuando moría un emperador o lo mataban o tocaba cambiarlo, ellos tenían sus candidatos. Cuando había que nombrar los senadores igual o funcionarios públicos de alto rango, y siempre hacían prevalecer su voluntad, lo imponían. Si era necesario a sangre y fuego contra la voluntad del pueblo. Fue al prefecto de la Guardia Pretoriana a quien Julio le entrega el reo llamado Pablo de Tarso, al mero comandante de la Guardia Pretoriana. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo nos habla de sus prisiones en varios textos. Quisiera, por favor, que me acompañen a Hechos 28, 17. Lo tenemos en pantalla, ahí tiene que estar. Me gustaría leerlo de ahí mejor. Sí, porque así avanzamos más rápido. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos allá en Roma, los reunió ya cuando estaba en casa por cárcel, a los cuales, luego de que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Ahí está hablando de su prisión. Vamos ahora al texto de Filipenses 1, 7, 13 y 14, que lo hemos venido leyendo. Filipenses 1:7. Como me es justo sentiros de todos vosotros, por cuando os tengo en el corazón y en que en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Quién se va a estar preocupando por otros cuando está preso, hermanos? El 13 y el 14. Filipenses 1. De tal manera que mis prisiones, ahí subrayelo, se han hecho patentes, se han dado a conocer en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El verso 14 que sigue. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a Colosenses, capítulo 4, versos 3 y 18. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso.
Esa carta también la escribió desde la prisión. Bien, vamos a Filemón 9:13. No, ese texto, ¿cuál estamos? Colosenses 4:18. Ah, bueno, sí. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordados de mis prisiones. La gracia sea con todos vosotros. ¿Cuál otro tenemos ahí? Efesios 3:1, ¿verdad? Carta también escrita desde la cárcel. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Pablo no está diciendo ahí, soy prisionero de los romanos. Soy prisionero de Cristo. Hermanos, qué glorioso apóstol y siervo del Señor Jesucristo. Sinceramente. Todos estos que se autonombran hoy apóstoles lo hacen por cuenta propia y van a tener que darle cuentas a Dios porque apóstoles del Señor Jesucristo solo hay 12, no hay más. Los otros que se nombran en el libro de Hechos como apóstoles eran encomendados de la iglesia para tareas específicas. Eran los que hoy podríamos nombrar como misioneros. Pero hay de aquel que se nombre como apóstol, hermanos. Tenía que haber conocido a Cristo de manera física y personal. Cualquiera hoy que diga que conoce, recójame esto porque si no se me va, perdón Rosita, que le sacrifiqué su sentada. ¿Quién de estos que se nombran apóstoles ha visto al Señor de manera presencial? Ninguno. Pablo fue el último y dice como un abortivo me apareció a mí. El Señor mismo lo nombró apóstol, el último. De ahí no hay nada más. No hay absolutamente nada más. El apóstol Pablo, hermanos, estaba atado cada día, una cadena corta, la lisis se llamaba, de la muñeca del guardia pretoriano del día a su propia muñeca. Y él habla también de esos aspectos. Mire usted lo que nos dice 2 Timoteo 4:11. No, perdón, hasta ahí nomás llegamos. Las cadenas, Hechos 28:20, perdón, Ariana. Hechos 28:20. 28:30, perdón. Así es, ¿verdad? No, 28:20, sí. Hechos 28:20. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablarlos. Porque por la esperanza de Israel estoy que sujeto a estas cadenas. Estaba encadenado, hermanos. Y también podemos leer Efesios 6:20, haciendo referencia a las cadenas. Efesios 6:20. Por lo cual soy embajador, ¿cómo? En cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Cada día un nuevo guardia pretoriano era encadenado al apóstol Pablo. ¿Cuántos pasaron por su confinamiento durante 2 años? Centenares, quizás miles. Era el preso más famoso en Roma. Y muchos de esos hombres regresaban a casa en las noches después de las labores extenuantes de vigilancia 24/7 con el apóstol Pablo, con Cristo brillando en sus corazones. El encarcelamiento del apóstol Pablo, hermanos, le permitió llegar a la crema innata del imperio romano, del ejército, y le dio una voz de esperanza, una voz de aliciente a los hermanos de Filipos, a los cuales les está dirigiendo la carta, para que ellos también prediquen el evangelio sin temor. Si el apóstol Pablo, en condiciones precarias, está predicando el evangelio y las almas se están salvando en Roma, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Cuando nosotros venimos a este terreno, este era un barranco, más o menos bajaba hasta ahí. Y empezó un grupo grande, bien entusiasmado, ¿verdad? El hermano Ángel Ortega lo dirigía, lo recuerdan.
Allá se sentaba por un palito que descombramos nosotros, el hermano Ángel, porque no podía andar mucho, se cansaba, él ya estaba enfermito, pero agarró la responsabilidad con amor y pasión. Cuando él podía levantarse, íbamos juntos y subíamos por todas esas calles de ahí para arriba. De ahí todo se fue apagando, hermanos. Al final creo que solo quedó Javier Ponce, su servidor y no sé quién más, y mi esposa y Loreli también. Loreli era, qué señora esa, apasionada del Señor. Ya también pasó a la presencia del Señor. Y juntos íbamos a ganar almas por todos esos lugares. El fuego del altar nunca se debe apagar en nuestros corazones, como dice el corito, ¿se acuerdan? El fuego de Dios nunca se debe apagar en el fuego sobre el gran altar. Tenemos que ganar las almas, ¿verdad? Estamos bien cómodos, hermanos. Mire, alguien me decía, ay no, que va a haber persecución en este país. Bendito sea Dios, si viene persecución, la necesitamos para que nos purifique el fuego de Dios, podamos ser sacudidos la iglesia y poder ir y predicar el evangelio como se debe. Estamos demasiado cómodos, hermanos. ¿Sí o no? La guardia pretoriana era esa. Roma en ese tiempo, hermanos, la población de Roma oscilaba entre los 800,000 y 1.2 millones de personas, más o menos del tamaño de Tegucigalpa, quizás un poquito menos. No era una ciudad cualquiera, era una gran urbe, hermanos. Y el evangelio se estaba extendiendo como pólvora en Roma. Y la única manera de llevar el evangelio de esa manera fue a través de la cárcel. No había otro medio. Dios lo sabía y Pablo lo sabía también. Yo soy prisionero de Cristo en cadenas. Qué hermoso. Esa guardia pretoriana tenía una gran influencia, hermanos, porque primero estuvieron dispersos por toda Italia y luego acantonados solo en Roma. Mientras que el resto de las legiones romanas estaban dispersas. En realidad, hermanos, quienes guardaban la seguridad de la ciudad de Roma era la guardia pretoriana. No habían legiones regulares. Las legiones regulares estaban alrededor de la ciudad, velando por la presencia de los enemigos y para expandir el reino. Pero ahí era la guardia pretoriana. Eran señores y amos de Roma. ¿Entienden el impacto que tuvo el evangelio en la guardia pretoriana? Originalmente solo eran italianos, pero luego se agregaron de 3 regiones. Póngame ahí el mapa a ver si se puede ver aquí y ahí no sé. Es un poco pálida esa pantalla. Originalmente los guardias pretorianos provenían de Italia, pero luego se agregaron de 3 regiones. Miran, pueden ver ahí el circulito donde dice Alemania. Lo ven, ¿verdad? Esa zona, hermanos, más o menos, no exactamente, era la zona del antiguo Noricum, parte de Austria, parte de Alemania y parte de Eslovenia. De ahí venían guardias pretorianos también. Más abajo, el círculo más abajo, ahí pueden ver ustedes a Grecia. Arriba está Macedonia del Norte, Bulgaria, Albania, Serbia y Kosovo. De ahí venían también legionarios para la Guardia Pretoriana, obviamente de Italia, y también se agregaron de Hispania, que es la actual España. Ellos fueron admitidos como parte de la Guardia Pretoriana. Yo hablo de estas cosas, hermanos, para que entiendan el impacto que tuvo la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pablo. Muchos de estos guardias pretorianos eran extranjeros, nacionalizados italianos, por así decirlo. Y el Evangelio comenzó a llegar hasta esas regiones también, con un impacto dinámico, poderoso. Solo Dios, la mente perfecta de Dios, pudo haber concebido un plan así. Pablo en prisión para poder predicar el Evangelio a estos hombres. Cada día, el apóstol Pablo, esos 2 años que estuvo completos ahí, estuvo custodiado por ellos. Y se informaban al dedillo de todas las cosas, porque si el apóstol Pablo iba a hacer sus necesidades y un guardia con él, aquí, si le tocaba almorzar, cenar o desayunar con el guardia aquí, dormía con el guardia aquí.
Cada día un nuevo guardia era encadenado a él. Ellos escuchaban todas las conversaciones de las visitas que llegaban, todas. Escuchaban todas las oraciones que el apóstol Pablo hacía. Muchos de ellos escucharon las epístolas que él dictó, especialmente las de la cárcel, la esta de Filipos, la de Colosas, la de Efesios y también la carta a Filemón. Muchos de ellos escucharon el dictado de esas cartas. Y también toda la correspondencia que le llegaba al apóstol Pablo y él leía, también ellos la leían. Me regalan 5 minutos más, Nancy. 6. Si quiero avanzar un poquito. Quiero que por favor vayamos al libro de Hechos, capítulo 28, verso 30. Es fascinante esta carta, ¿verdad? Quiero decirle, hermanos, también que en el año 73 al 74 después de Cristo, después de que Roma fue tomada, perdón, Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70, lo recuerdan, ¿verdad? Ahí murió 1 millón de judíos, más o menos. La ciudad fue humillada, literalmente. Pasaron un arado de lado a lado. Ese era un signo de humillación terrible. Destruyeron el templo de Herodes, no quedó nada, absolutamente nada con vida. Y entonces, de la secta de los celotes, que eran los más extremistas, eran los sicarios, como 963 personas fueron amasadas. Allá se fueron a refugiar, fueron los últimos que quedaron resistiendo al imperio. Y la toma de Masada fue sangrienta. Era un palacio que fue edificado por Herodes el Grande, tenía cisternas, tenía piscinas, tenía graneros, era una mini ciudad, una mini fortaleza. Y estos sicarios de una secta proveniente de los celotes judíos se refugió ahí con sus mujeres y sus niños. Finalmente, la fortaleza fue tomada. Ahí, hermanos, no solamente participaron eh, eh, legionarios italianos, ahí habían también legionarios sirios, porque había sido tierra conquistada. También habían samaritanos, hermanos, que eran judíos ya diluidos, ¿verdad? Con asirios mezclados con gente de los asirios, medos y persas. Ya no eran judíos puros. Habían también del norte de África, en fin. En realidad, hermanos, el ejército romano ya era bien diverso, tenía de muchas nacionalidades, pero eran leales al imperio. Miren ustedes lo que nos dice Hechos, el texto que estamos estudiando es el último capítulo del libro de Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros, completos, en una casa alquilada y recibía a todos los que él venían, a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin ningún impedimento. Algunos se preguntan, bueno, ¿y por qué Lucas termina el libro de Hechos así? No nos dice qué pasó con el apóstol Pablo después de su primer encarcelamiento. Bueno, la razón es que él escribe antes de que termine ese primer encarcelamiento. Ya no detalla el tiempo que estuvo con su segundo encarcelamiento y cómo él murió. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo sí estuvo en esas condiciones, encadenado, obviamente, vigilado por un guardia pretoriano día y noche, haciendo la obra de Dios. No le impedían que le visitaran sus familiares, parientes, amigos, gente de la iglesia que habitaba en Roma. Los siervos que le habían acompañado en su primero, segundo y tercer viaje misionero también lo podían visitar y estar con él ahí. Ese término, hermanos, casa alquilada, también podría referirse a que el apóstol Pablo procuró su manutención haciéndola con sus propias manos desde ese lugar. Esa es una posibilidad que está ahí. En realidad el apóstol Pablo no estaba ocioso, no crean que él que pues, solo pasaba durmiendo en la mecedora y aunque estuviera encadenado la pasaba a playa. No, hermanos, él estaba trabajando. Desde ahí escribió las epístolas a los filipenses, colosenses, efesios, Filemón. Nunca estuvo completamente solo.
Cuando él llega a la casa rentada, Aristarco se regresa a su tierra, pero Lucas se queda con él hasta el final. Lucas estuvo con él hasta que termina el libro de Lucas, por lo menos hasta ahí tenemos la información. Timoteo estuvo con él en varias ocasiones. Tíquico, por lo menos más de una vez. Éprafas estuvo con él toda una temporada en Roma. Ahí se enfermó Éprafas. ¿Han leído el libro de Filipenses? Lo agarró una de las famosas fiebres romanas, hermano, que entraba por el norte de Roma y salía por el sur y dejaba la tendalá de muertos. Y este hombre casi se muere. Ahí tuvo que esperar el apóstol Pablo. Él dijo, si casi se me muere Éprafas aquí, ¿verdad? Y eso hubiera sido tristeza para mí, encarcelado y todavía se me muere este siervo que me ha estado sirviendo aquí. Y lo despacha de vuelta a Filipos con la carta a los filipenses en sus manos para que se le entregue a la congregación. El encarcelamiento del apóstol Pablo, hermanos, no fue una pérdida de tiempo. El verso 12 de Filipenses que hemos leído, Filipenses 1, nos dice que sirvió por el progreso del evangelio. En el verso 13 que leímos, dice que sus sufrimientos se hicieron patentes en todo el pretorio. Y vamos a leer un texto que se encuentra, déjeme ver, vamos a ver si lo recuerdo, en Hechos, acompáñeme al libro de Hechos, ese no está ahí en los textos que te di. Creo que es el 28:16. Ahí está. Mire, Hechos 28:16. Cuando llegamos a Roma, el centurión, es decir, Julio, ¿recuerdan el centurión Julio? Que venía a cargo de los presos en el barco donde venía remitido el apóstol Pablo. Entregó los presos a quién? Al comandante, al prefecto de la guardia pretoriana. ¿Qué más dice ahí? Y le permitió que vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hermanos, a veces estos detallitos es bueno pensarlos. ¿Quién influyó para que el apóstol Pablo no lo llevaran a la prisión mamertina como en su segundo confinamiento, sino que lo dejaran estar en una cárcel, casa por cárcel? ¿Quién? Tenía que haber sido Julio. Julio le debe haber dicho al prefecto de la Guardia Pretoriana, considérame este preso. Me sucedió esto, esto y esto y esto con él. Este hombre fiable es un hombre de Dios. Dale casa por cárcel. En realidad, hermanos, Dios siempre pone a nuestro paso y camino, en medio de nuestras dificultades y grandes tribulaciones, una gracia, un aliento, una persona de Dios que nos ayude y nos aliente. La envidia, hermanos, es uno de los pecados más terribles. La envidia es un sentimiento de descontento y de mortificación. Casi siempre va acompañada de mala voluntad cuando estamos ante la superioridad de otro. Envidia de hermanos es sentirse resentido e infeliz cuando vemos lo que otros han adquirido y poseen y nosotros quisiéramos adquirir y poseer y no lo logramos. Pero este Julio no estaba poseído por esa sensación. Era un militar de disciplina. Nadie llegaba al centurionato, por así decirlo, solamente por hacer un examen. Tenía que pasar muchos requisitos en el gobierno, en el imperio, en el ejército romano. Pero Dios lo puso en gracia delante del apóstol Pablo y le favoreció. Porque a Dios le interesaba que antes de que fuera decapitado el apóstol Pablo por Nerón, después de su segundo confinamiento, se predicara el evangelio a todo el pretorio, a los rangos más altos de la esfera del gobierno romano, hasta tocarle las mismas barbas al emperador. ¿Qué les parece? Puestos en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias infinitas por este culto, por este día. Bendice a nuestros niños que han sido agasajados, que han sido bendecidos con actos concretos, Padre.
Que este acto de agasajo a ellos se les quede en sus memorias como algo que ocurrió dentro de la iglesia y no fuera de ella, donde fueron estimados, valorados, amados, queridos, Padre. Bendice esta iglesia. Tu palabra siga trabajando en nuestros corazones. Sigue abriendo brecha, rompiendo el duro pedernal de nuestros corazones, Padre. Y nos vuelva a ti. Sácanos de la comodidad, Padre bendito. Y permite, Señor, que nos complazcamos más que en los negocios de este mundo, en los intereses de este mundo, Padre, en los logros de este mundo, en su riqueza y en su dinero, en hacer tu voluntad, mientras nos tengas vivos en esta tierra. Provee para cada necesidad, cada sufrir, Padre, cada agonía, Padre bendito, cada callejón sin salida, provee salida a tus hijos y bendición a todos. Impídenos que nos enamoremos del mundo, que nos aferremos del mundo y que nos complazcamos en sus valores. Que nuestra realización plena sea elegir siempre lo que es de Cristo en nuestros corazones. Así te damos las gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.